Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de 11º grado. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con el contenido de la investigación documental. Les invito a que observemos nuestra primer lámina. Dentro de la investigación documental el día de hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que es la elaboración del esquema de la investigación, o también lo podemos denominar bosquejo. Pero vamos a ver primeramente qué es un bosquejo. En este ordenador gráfico que tenemos en nuestra pantalla se nos muestran algunas ideas que nos van a servir para comprender el bosquejo. Dice que este es un registro visual que representa el esqueleto del escrito. El cuerpo del proyecto debe ser secuencial. Nosotros, al estar trabajando una investigación, y ya lo hemos abordado, hemos trabajado de que es un proceso constante, un proceso sistemático, la investigación documental. Entonces, el bosquejo es esa pauta de seguimiento que nos va a permitir a nosotros ir construyendo nuestra investigación. Al elaborar nosotros un bosquejo, estamos suministrando los elementos básicos para posteriormente redactar lo que se le conoce como el índice, cuando estemos allá trabajando ya la parte estructural de la investigación. Y es importante reconocer que el bosquejo es una guía permanente para recoger la información sin que nos salgamos del tema. Muy importante esto, porque desde el momento que nosotros delimitamos un tema ya sabemos qué es lo que vamos a investigar. Sin embargo, al estar investigando puede que hayan muchas ideas que no estén relacionadas directamente con ese tema delimitado. Poder plantear las ideas claras en el bosquejo nos va a permitir entonces que nuestra investigación documental quede bien elaborada. En la siguiente lámina vamos a recordar un poco la parte de planificación que ya trabajábamos en cápsulas educativas anteriores. Recuerden que partíamos de un tema general, y este tema que aparece acá ya ustedes lo trabajamos, ya lo leíamos, ya lo analizamos. De este tema general sale un tema delimitado, y del tema delimitado nosotros pasamos a redactar el objetivo general. Vamos a partir del objetivo general. Luego del objetivo general redactamos, recuerdan, 3 o 4 objetivos específicos que los vamos a estudiar o a ver en la siguiente lámina. Solamente para que recordamos y podamos unir una idea con la otra. Dentro de este tema relacionado al estudio de la exaltación de la belleza femenina en obras de Rubén Darío, nosotros redactamos 3 objetivos específicos. 1, describir el movimiento literario al que pertenece Prosas Profanas. Como estudiantes de literatura, quizá ya escuchamos a nuestro docente hablar del modernismo. El modernismo es ese movimiento literario que impulsó Rubén Darío y al que pertenece en su obra. Entonces, es lo que vamos a hacer con ese primer objetivo. En el segundo objetivo, identificar las características del modernismo presentes en esta obra que está delimitada en nuestro tema. Y por último, explicar cómo en esta obra o en poemas representativos de esta obra se exalta la belleza femenina. Entonces, ¿por qué estoy aclarando esta parte? Porque estos 3 objetivos específicos son la pauta para redactar el bosquejo. ¿Y qué decíamos que era el bosquejo? Es el esqueleto o es la representación visual del trabajo, las ideas nada más, es el esqueleto que después le vamos a ir poniendo, podríamos decir, carne, le vamos a ir poniendo insumos a través de la información o a través de la elaboración del marco teórico. Quédense entonces en este momento con estos 3 objetivos específicos y veamos cómo los vamos entonces a desarrollar, a desglosar en el esquema o bosquejo. Acá tenemos nosotros un ejemplo del esquema o bosquejo. Observen que en el encabezado colocamos el tema delimitado. ¿Cuál es el tema delimitado? Exaltación de la belleza femenina en la obra Prosas Profanas de Rubén Darío. Eso tiene que decir su bosquejo, lógicamente con el tema que ustedes han decidido investigar. Recordemos entonces, vean que pasamos al punto número 1, que es el modernismo literario. Y si nosotros recordamos, en nuestro primer objetivo específico teníamos describir el movimiento literario al que pertenece la obra. Como ya fuimos a leer, entonces ya supimos
que ese movimiento literario al que pertenece Prosas Profanas es el modernismo. Vean la estructura que tiene este bosquejo. Tenemos 1, luego tenemos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, que son las ideas sobresalientes que nosotros pudimos investigar, que nosotros pudimos observar en la primera revisada de información. Entonces, de este punto número 1, ¿qué vamos a abordar? La primera idea, que es el modernismo. 1.2, ¿cuál es el origen del modernismo? 1.3, los precursores del modernismo, y el 1.4, las etapas del modernismo. Si pasamos al punto número 2, características del modernismo presente en la obra Prosas Profanas. Recordemos que uno de los objetivos específicos nos decía identificar las características del modernismo. Entonces observen cómo de un paso pasamos al otro, cómo un paso nos va a dar la pauta para poder realizar otro proceso dentro de la investigación documental. Todos estos procesos van hilvanados, van secuencial. Entonces, en este punto número 2 tenemos el 2.1, prosas profanas. ¿Qué vamos a trabajar aquí? ¿Cuál es el origen de la obra? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuándo se publicó? Luego vamos a pasar a las características propias de este movimiento llamado el modernismo. Número 2.2, el cosmopolitismo. 2.3, la sensorialidad y el sensualismo. 2.4, el abundante preciosismo, y así sucesivamente. Observen, noten que hemos partido de los objetivos específicos, y acá entonces nos hace falta el último objetivo específico, que es explicar cómo se desarrolla la exaltación de la belleza, pero esta parte ustedes la pueden continuar. Ya tenemos el ejemplo con el primer objetivo y con el segundo. La idea es colocar en el bosquejo las ideas que vamos a desarrollar luego en el marco teórico. En la siguiente lámina los voy a dejar con la tarea. Observemos, de igual manera vamos a continuar trabajando en nuestro equipo de trabajo y vamos a proceder a trabajar el esquema o bosquejo de la investigación documental. Ya tenemos toda la parte de la planificación hasta la redacción de objetivos, entonces vamos a proceder a redactar o a escribir el bosquejo. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.